El propósito de este video es dar a conocer conceptos importantes sobre la atmósfera, explicar cómo está conformada y dar a conocer importantes funciones que tiene sobre este planeta. Al mismo tiempo intentamos concientizar acerca del impacto que tienen nuestras acciones en la atmósfera para así poder evitarlos. Yo soy Iris Lilian Vázquez Rubio y les voy a dar una pequeña introducción. Composición de la atmósfera y su contaminación. ¿Qué es la atmósfera? Entendemos por atmósfera a la capa gaseosa que envuelve a un cuerpo celeste. Los gases son atraídos por la fuerza de gravedad del cuerpo y se mantienen solo si la gravedad es suficiente y la temperatura no resulta tan alta, ya que cuando calentamos un gas estos suelen expandirse y pues salirse en este caso de la atmósfera. Cada cuerpo celeste tiene su atmósfera propia y con características diferentes, incluyendo nuestro planeta. La atmósfera de la Tierra tiene características particulares que ayudan a proporcionar condiciones adecuadas para que exista la vida. A diferencia de otros cuerpos solares, la atmósfera terrestre ejerce una presión moderada sobre nuestra corteza terrestre y gracias a la fricción que genera, protege al planeta de impactos de pequeños meteoritos. Filtra la radiación ultravioleta, regula la temperatura y además posibilita la existencia del agua líquida. En la atmósfera se forman los climas de la Tierra y permite el vuelo de diversas especies, incluyendo el vuelo de los aviones. Hola, yo soy Brian Astorga y les voy a presentar el subtema de las capas de la atmósfera. En lo que viene siendo la composición de la atmósfera, es una capa de gas que rodea un cuerpo celeste, en este caso nuestro planeta, que es atraído por la fuerza de gravedad y por las bajas temperaturas que ésta conforma. Está compuesta por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.9 de argón, 0.03 de dióxido de carbono y a su vez coexiste junto con el ozono, el vapor de agua y las partículas sólidas. Está formada por diferentes capas, siendo la primera la troposfera. En esta se encuentra la mayoría de la vida que puede rodear la capa. En esta ocurren los eventos meteorológicos. Encontramos todo el vapor de agua y un 75% de gases a la temperatura de 6.5 centígrados por kilómetro cada vez que asciendes. Esta contiene una aproximación, una anchura de 10 kilómetros. Después de eso encontramos la estratosfera, que va de los 30 a 35 kilómetros de espesor. Y esta es donde se encuentra el ozono, el cual nos protege de los rayos ultravioleta y regula el clima para mantener la vida que se encuentra actualmente en la Tierra. Esta ejerce también un regulador de temperatura que mientras de los 60 menos 60 se incrementa a los 17 grados centígrados. La siguiente es la mesósfera, que esta es la temperatura que hay en picada ahora en los menos 80 grados centígrados y tiene 30 kilómetros de espesor. Justo aquí donde la mayoría de los meteoritos se estrellan, dejando una estela, lo que se conoce como la estrella fugaz. A partir de aquí está la ionosfera, o también conocida como termósfera. Como se dice su nombre, está cargada de iones con un espesor de 500 a 1000 kilómetros. Debido a su composición provoca un rebote en las ondas electromagnéticas que es usada por los televisores y las señales de radio. Sin ella no podríamos tener estas tecnologías. Aparte provoca fenómenos como la aurora boreal y sube la temperatura de los menos 80, se incrementa a 1500 grados centígrados. Y para finalizar está la exósfera. A partir de aquí está en contacto con el vacío, no hay gases y el aire no tiene propiedades. Una temperatura muy baja y que no cambia, que forma parte de la magnetosfera, la capa generadora del campo magnético de la Tierra. Mi nombre es Efraín Monreal Ochoa y yo les hablaré sobre la composición de la atmósfera. La atmósfera tiene diferentes funciones para el planeta Tierra, como son el balance de las radiaciones solares.
la Tierra tiene una temperatura media constante casi todo el tiempo, por lo que existe un balance de radiaciones nulos entre la cantidad de radiación social entrante proveniente del Sol y la radiación terrestre saliente que es proveniente de la Tierra. Si no se calentara o enfriara continuamente. De la radiación total proveniente del Sol, un 30% es reflejada por las nubes, la superficie terrestre y atmósfera, que sería como los gases o polvos. El 25% es absorbido por la atmósfera debido a las diferentes capas que tiene la Tierra. Y un 45% es absorbido por la superficie, como son océanos u continentes. La radiación presente en la atmósfera, tanto la absorbida por esta como la radiación de la superficie terrestre, que acaban volviéndose a la atmósfera, es de vuelta al espacio en forma de radiación de ondas largas. Dicho de otra manera, la función de la atmósfera es en sí proteger como un filtro de protección, debido a que la absorción de manera selectiva de las radiaciones con diferentes longitudes de onda que nos provienen del Sol es a través de la atmósfera, de las capas atmosféricas. Las radiaciones correspondientes al espectro visible atraviesan la atmósfera y alcanzan la superficie terrestre, de donde se deduce que la atmósfera es casi transparente a dichas radiaciones y no experimentan un calentamiento apreciable al ser atravesadas por las mismas. No ocurre así con las radiaciones infrarrojas o de menor energía, que son absorbidas por el CO2 que contiene la atmósfera y el vapor de agua atmosférico. La atmósfera también tiene una función de regulación de clima. Estas variaciones se les conocen como variaciones de albedo, el efecto de invernadero y la circulación general del aire. La atmósfera por el día refleja y absorbe parte de la radiación social, evita el sobrecalentamiento de la superficie del planeta. A esto se le conoce como la variación de albedo. En concretamente albedo de todas las radiaciones visibles e incidentes que llegan a la parte baja de la atmósfera, una parte, normalmente un 30%, es reflejado por las nubes, como previamente he dicho, y la superficie terrestre, como el suelo desprovisto de vegetación, constituye el denominado albedo. También absorbe parte de la radiación infrarroja que emite la superficie, evitando que se enfríe bruscamente por la noche, ya que parte de este calor vuelve a la Tierra como contrarradiaciones, y esto es conocido como el efecto invernadero. Parte de la luz visible no reflejada que llega al suelo y causa su calentamiento. Como consecuente de este calentamiento se produce lentamente una posterior radiación de calor, exactamente causada por la radiación infrarroja, que desde el suelo viaja hacia la atmósfera, produciendo un calentamiento al ser absorbido por el CO2 de la capa y el vapor de agua entre los componentes atmosféricos, causando el calentamiento de este. Este es el fenómeno llamado efecto invernadero, que es un aumento contra la radiación, ya que parte de esta radiación absorbida es devuelta a la superficie. Por último,
la circulación del aire, que tiene como propósito compensar los desequilibrios de temperatura originados por las diferentes insolaciones en distintas zonas del planeta, concretamente en zonas como el Ártico, por ese estilo. La circulación general de los aires, general de la atmósfera, redistribuye las energías solares que llegan a la Tierra, disminuyendo las diferentes temperaturas entre el Ecuador y las latitudes más altas, principalmente en el balance del calor, con los grandes sistemas de vientos o los 6 huracanes, entre ellos también los ciclones, que transportan el calor desde las zonas isotrópicas hacia los polos fríos, desde unas zonas polares hacia el Ecuador. Hola, yo soy Oyuki Teresa Moreno Valdés y yo les hablaré acerca de qué es la contaminación atmosférica y cuáles son sus consecuencias. Contaminación atmosférica es la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, plantas y animales que se encuentran expuestas a dicho ambiente. Entendemos por contaminación atmosférica también a la polución de nuestra atmósfera, es decir, la presencia en ella de elementos que resultan contaminantes y que pueden provocar efectos negativos en la salud de las personas y el medio ambiente o el medio natural. La contaminación atmosférica puede tener mayor o menor extensión. Puede darse a un nivel local en las proximidades del foco donde se ha producido o puede darse a nivel global cuando afecta el equilibrio de todo el planeta a causa de las características del contaminante. Es decir, que se extiende mucho más allá del foco donde se ha originado. Desde la contaminación del aire, estas pueden ser natural y antrópica. La natural es donde se comprenden las debidas a la actividad biológica de la biosfera, a la actividad geológica de la Tierra. Estas pueden ser las erupciones volcánicas fundamentalmente y a otros procesos naturales como impactos de meteoritos, incendios forestales de origen natural, etc. Y la antrópica es donde se origina como consecuencia de la actividad humana, destacada especialmente, por ejemplo, la combustión de combustibles fósiles y sus derivados, bien en la industria o en el uso doméstico. Ahora les estaré hablando acerca de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Cabe aclarar que son variadas, muchas de ellas conocidas por nosotros. Tenemos las consecuencias relacionadas con los daños en la salud humana. Podemos distinguir varios grupos de enfermedades causadas por este tipo de contaminación, tales como enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis o el cáncer de pulmón. La contaminación atmosférica eleva el riesgo de una persona de padecer estas enfermedades, así como afecciones cardiovasculares y enfermedades dermatológicas. Tal vez menos conocidas, la contaminación atmosférica también afecta negativamente a la piel, favoreciendo su envejecimiento prematuro, deshidratación o formación de acné. Ahora, la contaminación atmosférica también puede producir daños en las construcciones, produciendo la erosión de sus materiales. Por otro lado, a nivel ambiental, tiene también múltiples perjuicios. En primer lugar, tenemos el efecto invernadero, el cual consiste en el aumento de la temperatura ambiental que se produce como consecuencia del aumento desproporcionado de gases tóxicos, especialmente dióxido de carbono. En segundo lugar, tenemos la lluvia ácida, es la que se produce por acumulación de sustancias en el aire como ácido sulfúrico y nítrico, los cuales provienen especialmente de las emisiones producidas por motores de combustible fósil. De esta manera, la lluvia ácida aumenta la contaminación del suelo y la contaminación del agua. En tercer lugar, tenemos variaciones en el comportamiento meteorológico. Investigaciones recientes sugieren que el carbono negro afecta la calidad de las nubes, así como su comportamiento, lo que tiene una incidencia en los ciclos meteorológicos. En consecuencia, se registran cambios en los patrones de pluviosidad
en diferentes regiones del mundo. Ahora, en cuarto lugar, daño a la capa de ozono, donde la capa de ozono se encarga de proteger a la Tierra de los rayos ultravioletas, que serían los rayos UV. Con la progresiva industrialización, esta se ha visto disminuida por la acción de la contaminación atmosférica, ya que el ozono es destruido por las moléculas de cloro y bromo que provienen del CFC. Una de estas consecuencias más alarmantes de este problema es la propagación de enfermedades cutáneas, incluido el cáncer de piel. En cuarto lugar, tenemos daños en los materiales. Los gases y partículas en el aire también pueden ser causa del daño de ciertos materiales que resultan afectados por la interacción con dichas sustancias. En quinto lugar, tenemos la reducción de la visibilidad y la contaminación del aire. La contaminación atmosférica genera una reducción de la visibilidad debido a la acumulación de smog y partículas en suspensión, llamadas también material particulado. Las partículas que resultan de estos procesos, por ejemplo las partículas del carbón, absorben la radiación solar y la modifica, lo que genera la capa densa característica que cubre el cielo de las ciudades y aumenta la temperatura. En lugar tenemos la contaminación de los alimentos. Esto es muy importante ya que el viento arrastra las partículas y gases en el aire, de manera que los alimentos se ven expuestos a sus efectos. Esto aumenta la posibilidad de sufrir problemas alérgicos e intolerancias alimentarias por acumulación de los factores contaminantes dentro del organismo. Hola, mi nombre es Ulises Vázquez y yo les voy a mencionar algunas maneras para ayudar a reducir la contaminación atmosférica. Entender las consecuencias de una deficiente calidad del aire que respiramos nos obliga a actuar. Todos nosotros podemos tomar acciones en nuestro día a día que marcan la diferencia. A continuación, les mencionaré algunos consejos para ayudar a reducir la contaminación atmosférica. Reciclar. Esto no solo disminuye la cantidad de basura que hay en el planeta, sino que también ayuda a mantener la calidad del aire. Se aprovechan los recursos y de esa manera se reduce considerablemente los procesos de fabricación que generan gases nocivos para la atmósfera. Adquirir coches de bajo consumo o eléctricos. En el caso de un coche tradicional, hay que tomar en cuenta que los vehículos diésel son los que más contaminan. Someter a nuestro vehículo a las revisiones periódicas. De esta manera sabremos si nuestro vehículo cumple con las limitaciones de contaminantes y, si no es así, lo podremos resolver lo más pronto posible. Fomentar el uso del transporte público. Esto contribuye a que cada persona prescinde de usar su vehículo particular. Compartir vehículo. Pasar por un compañero de trabajo o escuela que te quede de camino evita el uso de un coche. Caminar o ir en bicicleta en trayectos más cortos, con lo que reduciremos el uso de otros medios de transporte. Utilizar sprays que emitan pocos gases nocivos de efecto invernadero. Muchos de estos poseen certificación. Cuidar las zonas verdes de las ciudades. Muchas funcionan como el pulmón de oxígeno de los núcleos urbanos. No generan tanto oxígeno como en el campo, pero pueden ayudar a absorber el dióxido de carbono. Fomentar el ahorro de energía mediante los sistemas de regulación de las temperaturas de los edificios, el aislamiento térmico y el rendimiento de las calefacciones. Aunque la energía eléctrica no implica directamente un proceso de combustión, su producción sí que la precisa en el caso de las centrales térmicas. Hola, soy Juan Pablo Gutiérrez Ortiz y voy a dar la conclusión sobre la importancia de la atmósfera y una propuesta personal para contraer los efectos negativos. ¿Y cuáles podrían ser las propuestas para combatir los efectos negativos que trae pues, el deterioro de la atmósfera? Podría ser, una de las consecuencias son las extracciones mineras. Eso no es noticia para nadie que pues, las minas contaminan demasiado usando explosivos y acabando con mucho territorio. Otro sería el uso de pesticidas en las actividades agrícolas, que esto se suele usar para a la hora del cultivo de alimentos. Se utiliza esto, pero estos sueltan muchos gases que son nocivos para la atmósfera. Y otro sería la industrialización excesiva, que es cuando hay en un territorio, o puede ser en cualquier parte del mundo, demasiado exceso de fábricas que pues contaminan demasiado.
y también la quema de combustibles, que es pues los carros funcionan, y entre las motos, etcétera, funcionan con combustibles, y esto es muy contaminante y muy perjudicial para la atmósfera. Y la deforestación también es uno de ellos. Y pues como propuesta personal, pues ya como les comenté a lo largo de este video, la acumulación de gases ha provocado la aparición de grandes fisuras en la capa de ozono, la cual ha generado un fenómeno de notable impacto en el cambio del cambio climático y el calentamiento global, que es un tema muy hablado actualmente. Pienso que como propuesta podríamos concientizarnos sobre la atmósfera. Muchas de las principales cuestiones no dependen de nosotros. Lo que podríamos hacer como nuestra parte es exigir leyes reguladoras a nuestro gobierno, y también podrían ser así cotidianamente combatiéndolo. Podría ser prolongando la vida útil de los objetos, como pueden ser botellas y cosas así, y el reciclaje de residuos, que también es algo que todos sabemos, y el usar la bicicleta o caminar de vez en cuando, en vez de usar tanto el transporte público. O también usar transporte público beneficia más que moverte en carro, ¿no? Pero lo mejor sería un equilibrio entre todas las cosas, y consumiendo responsablemente, ya que pues el consumismo es uno de los problemas más actuales y más hablados últimamente, debido a la gran contaminación que ha causado a lo largo de estos últimos 20 años.